Durante 40 días, cada mañana comenzaba de la misma manera. El sol apenas asomaba sobre las montañas cuando los soldados de Israel despertaban con el sonido de las armaduras, el crujir de las tiendas y el murmullo de hombres que intentaban fingir que no tenían miedo. Pero entonces, desde el otro lado del valle llegaba una voz tan poderosa que parecía atravesar el aire, las tiendas y los huesos. ¿Quién de vosotros se atreve a salir y enfrentarse conmigo? El eco descendía por las laderas y se extendía entre las filas de soldados israelitas. Nadie respondía, nadie avanzaba, y durante 40 días, un gigante llamado Goliat había conseguido algo que ningún ejército había logrado hacer. Había detenido a toda una nación sin lanzar una sola flecha. Era enorme. Su armadura brillaba bajo el sol como una muralla de bronce. Su lanza parecía el tronco de un árbol y su escudo debía ser transportado por otro hombre. Cada paso suyo hacía temblar la tierra, pero lo más peligroso no era su tamaño, era la certeza con la que hablaba. Goliat no dudaba, Goliat no retrocedía. Goliat estaba convencido de que nadie podía derrotarlo, y mientras todos miraban al gigante, un joven pastor descendía lentamente por las laderas del valle. No llevaba armadura, no llevaba espada, no llevaba escudo, solo llevaba un bastón, una bolsa de pastor y 5 piedras lisas recogidas del arroyo. Su nombre era David. Y todavía nadie sabía que, antes de que terminara aquel día, el gigante caería. Pero para comprender cómo un muchacho llegó a enfrentarse a un guerrero que había aterrorizado a un ejército entero, hay que regresar al principio. A las colinas de Belén. Allí, lejos de los palacios, lejos de las coronas y lejos de las grandes batallas, vivía David, el menor de los hijos de Isaí. Su hogar no era un lugar de lujo. Era una casa sencilla, rodeada de tierra seca, piedras y campos que cambiaban de color según la estación. En las mañanas, el aire olía a polvo, a hierba y a animales. Por las noches, el cielo parecía extenderse sin límites sobre las montañas. David había aprendido a vivir bajo ese cielo. Conocía el sonido del viento antes de una tormenta. Sabía distinguir el paso de un lobo entre los arbustos. Sabía cuándo una oveja estaba enferma incluso antes de que comenzara a balar. Sus hermanos mayores, en cambio, eran hombres de guerra. Eran fuertes, altos y orgullosos. Habían sido llamados al ejército del rey Saúl y cuando regresaban a casa hablaban de batallas, de lanzas y de hombres que habían caído en el campo de combate. David escuchaba en silencio, no porque no tuviera valor, sino porque sabía que el valor no siempre se parece a lo que los demás esperan. Su hermano Eliab, el mayor, solía mirarlo con una mezcla de impaciencia y desprecio. Tú perteneces a los campos, le decía. Déjanos a los hombres las cosas de hombres. David no respondía. Había aprendido que algunas palabras no merecen una batalla, pero aquellas palabras dejaban marcas, porque en el fondo David también se preguntaba quién era. ¿Era solamente un pastor? ¿Era solamente el muchacho que cuidaba las ovejas mientras sus hermanos luchaban? ¿Podía alguien como él hacer algo importante? Las dudas no siempre desaparecen cuando aparece el valor. A veces, el verdadero valor consiste en avanzar a pesar de ellas. Un día, Isaí llamó a David. Lleva comida a tus hermanos. Quiero saber cómo están. David tomó una cesta y emprendió el camino. El sol se levantaba sobre las colinas cuando dejó atrás Belén. Caminó durante horas, atravesando caminos polvorientos, mientras el viento levantaba pequeñas nubes de arena alrededor de sus pies. No sabía que aquel viaje cambiaría su vida. No sabía que estaba caminando hacia una historia que sería contada durante miles de años. Cuando finalmente llegó al campamento israelita, algo le pareció extraño. Había demasiados hombres en silencio, demasiados rostros tensos, demasiadas miradas dirigidas hacia el valle. David dejó la comida y buscó a sus hermanos. Entonces volvió a escuchar aquella voz. Yo desafío hoy al ejército de Israel. Dadme un hombre para que luche conmigo. David se quedó inmóvil. Al otro lado del valle estaba Goliat. Durante un instante el muchacho no dijo nada. Había visto hombres fuertes antes, pero nunca había visto algo así. El gigante llevaba una armadura pesada, placas de metal que cubrían su pecho y sus hombros. Un casco protegía su cabeza. Una espada colgaba de su cintura. En sus manos sostenía una lanza enorme. Cada movimiento producía un sonido metálico. Cada palabra era una amenaza. Si vuestro hombre puede luchar conmigo y matarme, seremos vuestros siervos. Gritó Goliat. Pero si yo lo venzo, vosotros serviréis a los filisteos. David miró a los soldados israelitas. Esperaba ver indignación. Esperaba ver hombres preparando sus armas, pero solo encontró miedo. Un soldado bajó la mirada, otro apretó los dientes. Algunos fingían revisar sus escudos para no tener que mirar al gigante. David se volvió hacia uno de ellos. ¿Quién es ese hombre?
El soldado lo miró como si hubiera hecho una pregunta absurda. No lo has oído, es Goliat. ¿Y por qué nadie sale a enfrentarlo? El hombre soltó una risa seca. Porque nadie quiere morir. La respuesta era sencilla, y precisamente por eso resultaba tan difícil de ignorar. David escuchó entonces que el rey había prometido grandes recompensas al hombre que derrotara al gigante, pero para David aquello no era lo más importante. Lo que lo inquietaba era otra cosa. ¿Cómo puede ese hombre desafiar al ejército entero y todos permanecer en silencio? Uno de sus hermanos escuchó la conversación. Eliab se acercó furioso. ¿Qué haces aquí? Solo estoy preguntando. Siempre estás preguntando. ¿Dónde dejaste esas pocas ovejas que deberías estar cuidando? David lo miró. Solo vine a traer comida. No, has venido a mirar la batalla. ¿Y qué hay de malo en eso? Eliab dio un paso hacia él. ¿Crees que eres alguien porque sabes hablar? ¿Crees que todo es sencillo desde lejos? David sintió que la rabia comenzaba a crecer dentro de él. No he dicho que sea sencillo. Entonces deja de hablar de cosas que no entiendes. David guardó silencio. Por un momento estuvo a punto de marcharse. Quizás su hermano tenía razón, quizás aquel no era su lugar, quizás era mejor volver a las ovejas, a las colinas y a la seguridad de una vida pequeña. Pero entonces volvió a mirar a Goliat y comprendió algo. El gigante no solo estaba desafiando a un hombre, estaba desafiando a todos y nadie respondía. David se acercó a los soldados. Yo lucharé contra él. Al principio nadie entendió lo que había dicho. Luego comenzaron las risas. ¿Tú? ¿Contra Goliat? Es un muchacho, ni siquiera lleva armadura. Las risas eran distintas a la voz del gigante. Goliat hacía que los hombres se sintieran pequeños. Ellos hacían que David se sintiera ridículo. Pero David había aprendido algo cuidando ovejas. Una amenaza no se vuelve menos peligrosa porque otros se rían de quien decide enfrentarla. La noticia llegó hasta el rey Saúl. Hay un joven que dice que puede enfrentarse al filisteo. Saúl ordenó que lo llevaran ante él. El rey era un hombre marcado por el cansancio. Había sido un guerrero poderoso, pero los años de guerra habían dejado sombras en su rostro, y ahora, sentado en su tienda, veía entrar a un muchacho sin experiencia militar. «Me han dicho que quieres luchar contra Goliat». «Sí», Saúl observó. «No puedes vencerlo». David no se ofendió. «Tal vez no». El rey frunció el ceño. «Entonces, ¿por qué estás aquí?». David respiró lentamente. «Porque he protegido el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso se llevaba una oveja, yo iba tras él». Saúl lo miró con incredulidad. «Eso no es lo mismo que enfrentarse a un guerrero». «No, no es lo mismo». David bajó la mirada durante un instante. «Pero aprendí algo. El miedo no desaparece porque uno sea fuerte. Uno actúa mientras tiene miedo». El rey guardó silencio. David continuó. «No sé si soy el hombre que necesita este ejército, pero sé que no puedo seguir viendo a ese hombre insultar a todos mientras nadie hace nada». Saúl se levantó. «Entonces usa mi armadura». Los soldados colocaron sobre David una coraza de metal, le pusieron un casco, le entregaron una espada. David intentó caminar. El peso lo obligaba a moverse con dificultad. Dio un paso, luego otro. Finalmente negó con la cabeza. «No puedo luchar con esto». Saúl lo miró. «¿Qué quieres decir? No estoy acostumbrado». El rey pareció decepcionado. «Entonces, ¿con qué piensas luchar?». David tomó su bastón. «Con lo que conozco». Salió de la tienda. Algunos soldados lo observaron con lástima. Otros con burla. Uno de ellos murmuró: «Va a morir». David escuchó las palabras, y por primera vez desde que había decidido luchar, sintió miedo de verdad. No el miedo abstracto de imaginar una batalla, el miedo concreto de saber que podía no regresar. Pensó en su padre, pensó en sus hermanos, pensó en las colinas de Belén, pensó en las ovejas que había cuidado durante tantas noches, y comprendió que no estaba caminando hacia el valle porque no tuviera miedo. Estaba caminando porque el miedo no podía decidir por él. Bajó hasta el arroyo. Se agachó. El agua era fría. Buscó entre las piedras y eligió 5. No eran grandes, no eran impresionantes. Eran lisas, redondas y adecuadas para una onda. Las guardó en su bolsa. Luego se levantó y comenzó a caminar hacia Goliat. El gigante lo vio acercarse. Primero pareció confundido. Después comenzó a reír. Su risa recorrió el valle. ¿Soy acaso un perro para que vengas contra mí con palos? David continuó avanzando. Goliat levantó su lanza. «Ven aquí, muchacho. Daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo». Los soldados israelitas observaban desde la distancia. Nadie respiraba con normalidad. Nadie sabía qué iba a ocurrir. David se detuvo.
Frente a él, Goliat parecía todavía más enorme. La armadura, la lanza, la espada, el casco, todo en aquel hombre parecía diseñado para convencer al mundo de que era invencible. David levantó la mirada y habló. No gritó. No necesitó hacerlo. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. Goliat inclinó ligeramente la cabeza. David apretó la correa de su honda. Pero yo vengo contra ti con algo que tú no has entendido. El gigante sonrió. ¿Y qué puede tener un muchacho que yo no tenga? David lo miró directamente. La certeza de que no eres tan grande como crees. Por primera vez, la sonrisa de Goliat desapareció. David hizo girar la honda. El cuero cortó el aire. Una vuelta, 2, 3. Goliat avanzó. La tierra tembló bajo sus pies. David soltó la piedra. Todo ocurrió en un instante. La piedra salió disparada, atravesó el espacio entre ambos y golpeó al gigante en la frente. El sonido fue seco. Goliat se quedó inmóvil. Su cuerpo pareció resistirse a comprender lo que había ocurrido. Luego, lentamente, cayó hacia adelante. El suelo recibió el peso de su cuerpo con un estruendo que pareció sacudir el valle entero. Silencio. Durante un segundo, nadie se movió. David tampoco. Miró al gigante caído, el hombre que había aterrorizado a un ejército entero, el hombre que había convertido el miedo en una prisión. Estaba en el suelo. Entonces el silencio se rompió. Primero con un grito, después con cientos. Los soldados israelitas comenzaron a correr. No hacia atrás, hacia adelante. El ejército filisteo observó cómo el guerrero que parecía invencible había sido derrotado por un muchacho, y el miedo cambió de bando. Los hombres que durante 40 días habían permanecido inmóviles comenzaron a avanzar. Los filisteos huyeron, y aquel valle, que había sido un lugar de vergüenza y terror, se convirtió en el escenario de una victoria que nadie había imaginado. Pero la historia no terminó cuando Goliat cayó, porque vencer al gigante no significaba que David hubiera dejado de tener miedo. La victoria no borró sus dudas, no convirtió al muchacho en un hombre sin debilidades. David seguiría enfrentando conflictos, seguiría conociendo la pérdida, seguiría cometiendo errores. Algún día tendría poder. Y el poder pondría a prueba su corazón de una manera que ninguna batalla había podido hacerlo. Pero aquel día aprendió algo que nunca olvidaría. Los gigantes no siempre caen porque quienes los enfrentan sean más fuertes. A veces caen porque alguien se atreve a mirar más allá de su tamaño. Goliat había construido su poder alrededor del miedo de los demás. Mientras todos creyeran que era invencible, lo sería. Mientras nadie avanzara, su voz dominaría el valle. Pero el instante en que un muchacho decidió dar un paso hacia él, algo comenzó a cambiar. No en el gigante, en quienes lo observaban, porque el miedo es contagioso. Pero el valor también. Durante 40 días, un ejército entero había mirado a un hombre y había pensado, es demasiado grande para vencerlo. David miró al mismo hombre y pensó algo diferente. No necesito derrotar todo lo que representa, solo necesito dar el siguiente paso. Y quizá esa sea la verdadera razón por la que esta historia ha sobrevivido durante tantos siglos. Porque todos, en algún momento, hemos conocido un Goliat, una dificultad que parece demasiado grande, una pérdida que parece imposible de superar, una deuda, una enfermedad, una traición, una culpa, un fracaso, una puerta cerrada, una voz que repite que no somos suficientes. Y muchas veces el gigante no necesita destruirnos, solo necesita convencernos de que ya estamos derrotados. David no venció porque no tuviera miedo, venció porque no permitió que el miedo decidiera quién era. No tenía la armadura del rey, no tenía la experiencia de los guerreros, no tenía el tamaño de Goliat, solo tenía aquello que conocía, una honda, 5 piedras y la voluntad de avanzar. A veces eso es todo lo que tenemos, y sin embargo, puede ser suficiente, porque la vida no siempre cambia cuando aparece una fuerza extraordinaria. A veces cambia cuando una persona común, cansada y temerosa decide no retroceder un paso más. El valle seguía allí cuando el día terminó. Las montañas seguían en el mismo lugar. El viento continuaba moviendo el polvo, pero David ya no era el mismo muchacho que había llegado con una cesta de comida. Había entrado en aquel lugar como un pastor al que nadie consideraba importante, y salió de él comprendiendo algo que los soldados habían olvidado, que el tamaño de un enemigo no determina el tamaño de la esperanza, que la fuerza de una amenaza no siempre está en sus armas, y que, algunas veces, el gigante más poderoso no es el que está frente a nosotros, es la voz dentro de nosotros que susurra que no podemos vencer. Ese día, David tomó una piedra pequeña y derribó a un gigante. Pero quizá la verdadera batalla había comenzado mucho antes, en el momento en que decidió creer que su vida podía ser más grande que las palabras que otros habían pronunciado sobre él.
Y quizá la verdadera victoria no fue que Goliat cayera. Quizá fue que, cuando todos miraban al gigante y veían el final, un muchacho miró el mismo valle y decidió dar un paso hacia adelante.